En 1950, luego de 2 años de la última edición y de la Segunda Guerra Mundial, la FIFA volvió a celebrar la Copa del Mundo. Brasil fue la sede y en dicho mundial se le dictó sentencia eterna a un hombre inocente. Esto es la pedrada mundialista. Después de 2 ediciones en Europa, en Italia 34 y Francia 38, el Mundial estuvo de regreso en América. A este torneo se representó el regreso del fútbol internacional a gran escala tras el conflicto bélico que detuvo las competencias de 1942 y 1946, y se celebró en Brasil, que estuvo neutral durante la guerra y que a su vez servía como la fiesta perfecta para un país que partía como favorito para alzar la copa. En este mundial participaron un total de 13 países, 6 europeos y 7 americanos, luego de varias bajas debido a razones económicas y políticas, como la renuncia de India y Egipto. Uruguay, ausente en Italia 34 y Francia 38, regresó a la justa, mientras que Inglaterra participó por primera vez en la Copa. El formato de Brasil 50 hizo que todos los participantes se dividieran en 4 grupos y fue el único en la historia que no tuvo final, porque si bien Brasil-Uruguay fue el partido decisivo, esa Copa del Mundo se resolvió en un Final Four que jugaron los líderes de cada grupo, Brasil, Uruguay, España y Suecia, y la que más puntos sumara saldría campeona. El calendario quiso que el último partido fuese entre los sudamericanos. Brasil había ganado sus 2 partidos anteriores y Uruguay tenía un triunfo y un empate, por lo tanto, en ese último encuentro, la victoria o el empate les daba el campeonato mundial a los locales. Aquella final reunió a más de 200,000 personas en el Estadio Maracaná. Fue tanta la confianza que los diarios locales publicaron antes del juego titulares que aseguraban la victoria de Brasil. Se vendieron playeras con el título antes de tiempo e incluso Jules Rimet, presidente de la FIFA, preparó un discurso en portugués olvidándose de los charrúas. La locura se desbordó entre los 200,000 aficionados presentes en el Estadio Maracaná cuando en el minuto 47 Brasil abrió el marcador. ¡El título se acerca!, gritaba el locutor oficial. Apenas 2 minutos iniciada la segunda parte. 20 minutos después, Uruguay empató el partido. No importaba, porque el empate le servía a Brasil. Pero nadie esperaba que a 11 minutos del final, el uruguayo Alcides Guilla sorprendiera al portero brasileño Moacir Barbosa y remontara el partido. Ese 2-1 le dio el segundo título del mundo a Uruguay y bajó de un golpe el escepticismo brasileño y destrozó la vida de Barbosa. El escritor uruguayo Eduardo Galeano lo contó de la siguiente manera. Cuando llegó el gol de Guilla, estalló el silencio en el Maracaná. El más estrepitoso silencio en la historia del fútbol. Ari Barroso, músico, autor de Acuarela do Brasil, que estaba transmitiendo el partido a todo el país, decidió abandonar para siempre el oficio de relator de fútbol. Después del pitazo final, los comentaristas brasileños definieron la derrota como la peor tragedia en la historia de Brasil. Existe la leyenda de que algunos aficionados brasileños no aguantaron aquella tragedia y se quitaron la vida en el estadio, como lo cuenta el escritor uruguayo Atilio Garrido en su libro Maracaná, la historia secreta. Como en aquella época no había cambios, los 11 suplentes uruguayos no podían estar en la cancha, entonces iban a la tribuna con los brasileños y Juan Carlos González, suplente en ese partido, me dijo que él vio como 5 o 6 personas se tiraban desde lo alto de la tribuna suicidándose. A este evento de contrastes entre la gloria uruguaya y la tragedia brasileña se le conoce como el Maracanazo. Tiempo después, Alcides Guilla dijo sobre el Maracanazo: solo 3 personas fuimos capaces de silenciar el Maracaná, el Papa, Frank Sinatra y yo. Pero quien más sufrió los estragos de esta derrota fue el portero Moacir Barbosa, a quien la afición brasileña le grabó para siempre en su frente una cruz invisible al catalogarlo como el culpable de esta derrota. Para Barbosa fue como morir en vida. Y para el resto, incluso los que no tuvieron nunca lo vieron atajar y ni siquiera fueron contemporáneos a él, sigue siendo el arquero de la mala suerte. Moacir Barbosa murió con 79 años en el año 2000 y ni el cambio de siglo ni de milenio lograron modificar la base de datos inconsciente y cultural que estaba y sigue grabando en los brasileños. La máxima pena para un crimen en Brasil es de 30 años. Yo pago por aquel gol hace 50, contó Barbosa antes de morir. El maracanazo evidentemente había dejado huellas en toda la sociedad, aunque más huella dejó en el alma de Barbosa. Se cuenta que en 1993, en la eliminatoria para el Mundial de Estados Unidos 94, Moacir, ya con 72 años, quiso visitar a Tafarel, arquero de la selección brasileña, para desearle suerte, y le prohibieron la entrada, y que en esa decisión estuvo el secreto de la clasificación al Mundial del 94 y el eventual Campeonato del Mundo de Brasil, que rompía una sequía de 24 años sin conseguir la copa. Quizá, como llegó a afirmar, Moacir Barbosa recibió la absolución de la justicia divina. En vida, desde el 16 de julio de 1950 hasta el día de su muerte, el 7 de abril del año 2000, no tuvo paz. Porque en el fútbol hay derrotas y hay condenas. Brasil perdió una Copa del Mundo en el 50, pero Moacir Barbosa perdió algo mucho más grande: su paz, su nombre y su historia. Durante décadas cargó con un error que no fue solo suyo, pero que un país entero decidió convertir en sentencia. Porque a veces el fútbol no olvida, pero aún no perdona. El maracanazo no solo coronó a Uruguay, también nos recordó que los mundiales, no todos los finales son felices, algunos duran toda la vida. Esto fue La Pedrada Mundialista, yo soy Charlo Ulloa, nos vemos en la próxima.